Muchísimas gracias, señoras y señores, por estar nuevamente con nosotros aquí en su espacio ¿Con quién hablamos? Pero como siempre, hablamos con alguien que está ligado al sector de la literatura, de las artes, de la cultura, en fin, de la historia. Esa es la idea de este espacio que ustedes tienen toda la semana. Hoy tenemos con nosotros a Fausto Grullón. Fausto Grullón es director de cine, teatro, actor, profesor y escritor. Nació en Santiago de los Caballeros y es egresado de la carrera de dirección teatral en la ciudad de Sofía, Bulgaria. Sofía es la capital de Bulgaria, con maestría del Instituto Superior de Arte Dramático Krastyo Sarafov. Aquí lo tenemos con nosotros y con ustedes. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias. Un placer tenerlo por aquí. Placer es igual. Encontrar gente que se haya dedicado a este tipo de cosas aquí en nuestro país no es tan fácil, profesor. No, que va. Hay gente que nos hemos dedicado a esto. Tenemos nuestro sector. No solo yo, hay muchos. ¿Qué tiempo tiene usted trabajando esto de teatro y arte dramático y ese tipo de cosas? Vamos a ver, calculando desde el 1984 hacia la fecha, son como 40 años. Wow. 41 ya casi. Sí, camino años. A 41 años. Sí. Desde los inicios en el famoso Centro de la Cultura de Santiago. Ahí fue que usted se inició. Ahí fue un proyecto maravilloso de aquella época donde ahí llegaban figuras de renombre internacional que ni siquiera pasaban por Santo Domingo, porque eso era una institución creada por un sector de la burguesía que le gustaba del buen arte. Entonces, había una compañía de teatro del Estado, por supuesto, porque el Centro de la Cultura fue estatal, sí, lo sigue siendo, todavía existe. Desde esa época había departamento de música, departamento de teatro, y ahí fue donde yo me empecé a incursionar en este arte, con el famoso Teatro Popular del Centro de la Cultura. Ok, profesor, una pregunta que me surge a propósito. ¿Llega el teatro, la danza, el baile, la poesía, todo ese tipo de actividades, llega a los sectores más necesitados de este país? Eso es una buena pregunta. Y justamente yo estuve trabajando hasta hace poco en un proyecto parecido a eso que usted está mencionando. Porque yo como que se interesa mucho para eso, pero gente de clase media que tiene cierto nivel. Sí, claro que sí. Los barrios, los sectores verdaderamente pobres de este país, como que yo no sé si estoy equivocado. Bueno, le cuento mi experiencia. Bueno, una experiencia con una persona con la que todavía estamos trabajando. Se llama Tania Calderón, actriz y cantante. Nosotros hicimos en el sector mejoramiento social, aquí en la parte Bameso. Bameso, exactamente. Desde el 2000, 99 arrancó el proyecto, pero ya como espacio hicimos un teatro ahí, que empezó en un garaje. Luego de culminar un taller de teatro que iniciamos en la Azotea de Bellas Artes y luego nos pasamos al Teatro Nacional. Ahí culminamos y decidimos hacer ese espacio Fundación Teatro Escuela Luna. En principio fue Teatro Luna, que luego lo convertimos en fundación. Y ahí estuvimos desarrollando una labor desde el teatro, desde la literatura, con jóvenes del sector, un sector bastante empobrecido. Y la gente disfrutaba muchísimo del teatro. En principio nunca cobrábamos nada. Pero estamos hablando, por ejemplo, profesor, de la época de los 70, 80, finales de los 80. No, estamos hablando de ahora, recientemente. ¿Ahora? En este siglo, claro que sí. Incluso nosotros clausuramos la fundación recientemente, justamente cuando cumplimos 26 años de labor, el día 19 de marzo de este año.
El día 19 de marzo de este año. Decidimos cerrar porque ya cumplió su cometido. La juventud que rescatamos ahí fue maravillosa, porque ¿qué encontramos en estos barrios? Igual que el mejoramiento social, Bameso, y otros, mucha pobreza, mucha violencia social, violencia intrafamiliar, y nosotros trabajamos desde el teatro todos esos aspectos de la vida social, y la gente se concientizaba, pero también se entretenía, porque de eso se trata el teatro, de entretenerse. Y claro, y educarse, por supuesto que sí. Generalmente, esas obras que ustedes montan son sobre la base de obras literarias que se han escrito, o hay muchas que son hechas por los propios actores, dramaturgos. ¿Cómo es el asunto? Sí, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Nosotros utilizamos... Porque yo, por ejemplo, veo en cartelera en el Teatro Nacional y en diferentes... Pero las obras que te menciono son obras de los grandes clásicos. Sí. Nosotros, por ejemplo, en esos años que estuvimos ahí, montamos obras de Darío Fo, por ejemplo, que junto con su esposa, Franca Ramé, desarrollaron una labor teatral extraordinaria por allá por Italia. Y es un teatro muy social, muy comprometido. Incluso Franca Ramé fue una feminista extraordinaria, y escribieron ellos dos un montón de monólogos para mujeres que son de una gran calidad. Y nosotros montamos muchísimo de eso allá en el Teatro Luna. Pero también escogimos cuentos y los adaptamos al drama. Escogimos temas para desarrollar esa dramaturgia con los mismos jóvenes que participaban con nosotros. ¿Ha podido detectar qué es lo que más busca el actor dominicano? Diríamos, emerger en el cine, en la televisión, o simplemente concentrarse en el teatro. No, eso es muy diverso. Incluso en la Escuela Nacional de Arte Dramático, donde yo laboro como profesor, ahí le damos las herramientas para que los actores se desarrollen en todos los ámbitos. Pueden ser, por supuesto, lo más natural, actores de teatro, pero pueden hacer títeres, pueden escribir, dedicarse a la dramaturgia, pueden dedicarse al cine también, muchísimos actores. ¿Qué es lo más difícil para el dramaturgo, para el actor? La comedia. Porque la comedia es como algo natural, algo chispeante, o sea que hay como ese repentismo que tiene que tener la persona, que no se aprende estudiándolo. Y manejarse en la comedia, eso es un asunto muy difícil, porque hacer comedia es desde la inteligencia. Por eso nosotros, cuando vemos estas películas que tenemos ahí que son supuestamente cómicas, en sí nos reímos de cuestiones banales, sí, y muy elementales de nuestra cultura dominicana. Pero hacer comedia, eso es lo más difícil. Hacer reír. Por eso le hago la pregunta. Sí, claro que sí. Entonces, es desde ese humor. Pero un humor... Yo digo que si no hay un humor repentista, chispeante, no hay humor. Pero ese repentismo viene ¿de qué? De la formación. Una persona que no tenga formación, que no haya leído bastante, es difícil. Y que haya tenido, por supuesto, muchísimas experiencias en la vida. Experiencia, me refiero a experiencia desde las vivencias, ajá, a todos los niveles sociales, incluso fuera del país, en contacto con otras culturas. Solo así se puede trabajar ese humor puro, donde llegar a la comedia para hacer reír a la gente, mira, hay que tener mucho talento para eso y por supuesto mucha formación. En el caso, por ejemplo, de la escuela que usted que la dirige, ¿verdad? Sí, claro que sí. En la escuela, por ejemplo, los estudiantes, supongo yo que dentro de su currículo
están los Shakespeare, los Voltaire, todo ese tipo de gente que ha escrito cantidades enormes de obras, claro que de dramas, de comedia, de tragedia. La carga académica en la Escuela Nacional de Arte Dramático es pesada, porque nosotros abordamos primero desde la cultura dominicana, dramaturgos dominicanos, de todos los tiempos, pero también en otros niveles, segundo año, tercer año, ya ellos pasan a estudiar la dramaturgia, los dramaturgos latinoamericanos y después los clásicos ya universal, desde los griegos, desde Esquilo, Sófocles, Eurípides, pasando por Menandro, Aristófanes, griegos y latinos, hasta el teatro medieval, estudiando también, estudiando también teatro medieval, pero desde diversos sectores, tanto del el teatro sacro, que viene de los templos, pero también los trovadores y juglares. Y después pasamos al Renacimiento. También está el teatro de capa y espada, que también es maravilloso. Ellos todo eso lo leen, hasta llegar al teatro contemporáneo, pasando por el absurdo, pasando por toda la historia del teatro, que deben conocerla. Pues es evidente que cuando un actor sale de ahí, graduado en ese arte, pues no es solamente un actor, es un conocedor de la historia y de la literatura. De todo, así mismo es, de todo. Porque es justamente una formación integral que queremos de los actores, que cuando salgan de ahí sean capaces de hacerlo, primero lo principal. ¿Qué es lo que hace un actor? Construir personajes, pero construir personajes desde el conocimiento. Entonces, hay una cosa que me llama la atención. Yo veo muchos participantes en comedias en televisión, improvisadas, rápidas, todos los días, que no han pasado por ninguna escuela. Algunos sí, otros no. Tenemos ejemplos de actores que han pasado por la academia, como Fausto Mata, por ejemplo, estudió en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Philip Rodríguez también. Y hay otros que no, pero que son personas que tienen talento. Y ese talento lo van desarrollando en el día a día, claro que sí. Y también es válido. Esto es una profesión difícil, pero es una profesión democrática. No aquí, no, en todas partes. Porque, como dice el maestro Augusto Boal, donde quiera se puede hacer teatro, incluso en los teatros. Sí. Cualquiera puede actuar, incluso los actores. O sea, con ese humor que le caracterizó a Boal, se atreve a decir esas cosas. Porque es así esta profesión. ¿Cómo surge el cine, por ejemplo, en el cine latinoamericano? Muchísimos actores vienen del canto. Jorge Negrete fue actor de cine, por ejemplo. Pero además, cuando teníamos cine mudo era teatro. Era teatro, claro que sí, claro que sí. Cuando porque el cine mudo de Charlie Chaplin. Todo eso parte del teatro. Lo único que sí hay que diferenciar, que eso sí que es importante. La actuación ante las cámaras es una técnica que hay que dominar. Y actuación en el teatro requiere otras técnicas. En el escenario. En el escenario hay que ampliar más la voz, hay que hacer los movimientos más amplios igual, porque estamos en vivo. Mientras que ante la cámara se te hace un close-up y no tienes que hacer ni movimientos bruscos, ni grandes, y tampoco tienes que proyectar la voz, porque el micrófono te lo corre ahí. Cuando te ponen un boom o te ponen un micrófono de solapa aquí, lo que sea, ya eso te recoge la voz. Entonces hay que dominar eso. Profesor, su escuela está en el área donde está el Conservatorio Nacional de Música, en la zona. Exactamente. Pero ¿qué otras escuelas, además de drama, hay ahí en la zona? Bueno, el edificio de las escuelas de Bellas Artes está en el primer piso, la Escuela Elemental de Música Elila Mena, está la Escuela Nacional de Arte Dramático, que es la nuestra, y encima, en el segundo piso, se encuentra la Escuela Nacional de Danza. De danza. Sí. Eso es baile. Eso
ballet, eso es para estudiar ballet, Sí. claro que sí. En general, baile. En general. Pero ok. ballet, Danzar es bailar. danza, Exacto. eso danzar. Exacto. Que nosotros también utilizamos en el teatro. Claro, Por supuesto que sí, claro, porque sí, claro. nosotros incluso creando personajes en el método de Eugenio Barba es donde se descubre la danza secreta del actor, que es esa dramaturgia que construyen los actores para representar su personaje. Y eso es muy personal. Eso es lo que no se le dice a la gente, pero que uno lo crea. Y es una forma de danzar también. ¿Por qué se da para danzar hay que nacer con ciertos genes o puede aprender cualquiera? Se supone que... Me recuerda una novela de Hermann Hesse, El lobo estepario. claro, claro. Del señor que no sabe bailar ni siquiera sabe de todo, lo único que no sabe nada de bailar. Sí, bueno, hay un talento para la danza que es fundamental, el ritmo. Si usted no tiene ritmo, oído musical para bailar, se le hace difícil. Eso es lo que le estoy preguntando. Por eso, claro o sea, que no sí. todo el mundo puede. No. Todo el mundo baila. Como decía un amigo, él se movía y decía, yo llevo la música en la sangre, pero sufro de mala circulación. ¿A qué se refería él? A que él no tenía talento musical para moverse, no llevaba el ritmo. Bueno, profesor, díganos una cosa. La demanda en esos oficios, en esas profesiones, en nuestro país, ¿tal nivel que debía estar o debía haber más? Debía haber más, por supuesto que sí. Es obligación del Estado, de los estados, fomentar el arte y la cultura. Y para hacer eso se necesitan recursos. Entonces nuestros presupuestos son muy limitados. Y prácticamente todo ese dinero se va en administración. Entonces no aparece dinero suficiente, recursos suficientes para crear nuevas escuelas, para pagar, y por supuesto eso implica infraestructura, eso implica pagar profesores, eso implica un montón de cosas. Y además de esas escuelas que usted tienen ahí, en el país hay escuelas en las provincias. sí, no? sí, claro que sí, claro que sí. Santiago tiene su escuela de Bellas Artes. Hay varias escuelas de Bellas Artes regadas por todo el país, donde se estudia teatro, se estudia todas esas escuelas que hemos mencionado dentro del arte, de las artes, danza, música, teatro, artes visuales, todo eso, claro que sí. Pero se necesita más, mucho más, porque un pueblo que se nutre del arte es un pueblo que progresa, pero hay que inyectarle recursos para eso. Si nos trasladamos, por ejemplo, a la cultura europea, desde su nacimiento, desde la antigüedad, desde los griegos, los romanos, ha habido una cultura de representación de las artes en todos los sentidos. Así es. Y yo digo, bueno, ¿por qué aquí en cada liceo, cada politécnico, en cada escuela no pudiésemos tener un grupo o grupos artísticos de esa naturaleza? Sí, bueno, desde el Ministerio de Educación se ha estado fomentando eso con la materia de educación artística. Lo único que se queda en eso. Y muchas veces... ¿Cómo que se queda en eso? O sea, se queda en que no se le dan teoría nada más. Sí, le dan algunas prácticas, pero es muy mínimo, porque esos muchachos, cuando se les va a impartir clases de arte en general, ya sea teatro, ya sea artes visuales, no tienen recursos. No hay cámara, por ejemplo, para hacer cine, hacer un corto cinematográfico en un liceo, o no tienen un auditorio
con tabloncillo, con luces, con equipos técnicos. Entonces, por eso digo que se limita hasta ahí. Y claro, los que tienen más talento, pues eso se interesan en cuando salgan de ahí, ir a buscar eso, ya sea en Bellas Artes o ya sea en la escuela, en la Facultad de Arte, en la UAS, que también Los se imparte. estudiantes de las academias de ustedes no pagan. No, allá no se paga absolutamente nada. O sea, Esa es educación totalmente gratis. Pagan 50 pesos, 100 pesos, qué sé yo, por el carnet, más nada. Y claro, hay algunas cosas que tienen que buscar, materiales, que además nosotros tenemos en la Escuela Nacional de Arte Dramático, tenemos el reciclaje como un eje transversal en la educación para no gastar tanto a nivel de dinero, de conseguir comprar cosas. Digo, tampoco es que vamos a recoger basura, como piensa mucha gente. No, y toda esa basura que ustedes tienen, no, eso es reciclado, que utilizamos para la construcción de escenografía, de vestuario. Don Fausto, ¿qué lo llevó a usted? ¿Qué le picó a usted para dedicarse a este oficio donde yo digo que no hay esa gran cantidad? Bueno, con relación a lo que somos, la cantidad es limitada, claro que sí, es muy poca. Todo esto fue, bueno, primero, alguien descubrió talento musical en mí. Yo inicié allá en Santiago, en la Escuela de Bellas Artes, en música. Yo empecé en música. Y por supuesto, la academia, yo siendo un muchacho de 14, 15 años, me obligaba a ver, no que me obligaba, sino el estar envuelto en ese ambiente, pues yo iba a los conciertos de música clásica, que eso es inaudito para un dominicano común y corriente. Escuchar un concierto, qué sé yo, de Tchaikovsky para violín y piano. Al principio aburrísimo, pero ya uno se va acostumbrando y va limpiando el oído. Entonces, voy a los conciertos y ahí mismo veo programación y empiezo a ver teatro. Y a mí me encantó eso. Y una vez, justamente volviendo al Centro de la Cultura, organizaron un taller de un mes. Y yo participé. Y fui elegido para participar en el taller permanente de la institución, hasta que ahí me hice actor. Y ahí 4 años después volamos hacia otros países a buscar formación superior. En este caso, la ex Unión Soviética. Esa música de los grandes maestros, Tchaikovsky, Mendel, Handel, Beethoven, Mozart, generalmente aquí si uno va a ver un concierto tiene que verlo en el Teatro Nacional. No. Hay muchos espacios. Pero espacios. Es lo que más se ve. Ah, claro, pues sí, ese es el espacio natural. Que incluso la gente dice, el Teatro Nacional. ¿Qué es el Teatro Nacional? Son un edificio multiuso. Porque lo normal en cualquier país donde hay tradición es que cuando hablamos de Teatro Nacional, estamos hablando de una infraestructura con una compañía de teatro que funcione ahí. Uh-huh. Y ahí simplemente hay varias salas que se alquilan para presentar espectáculos. Sí. Teatro incluido también. Sí. Pero es lo que menos se presenta. Sí, exacto. Exactamente, pero a nivel de música, por ejemplo, Bellas Artes también presenta espectáculos de música clásica. Creo que ellos tienen un teatro ahí también. Ahí funciona la Compañía Nacional de Teatro, que es la compañía oficial de Bellas Artes del Estado, por supuesto que sí. Y a este nivel ya del siglo XXI, el Estado Dominicano, no estoy hablando de este gobierno, de todos, realmente el Estado Dominicano da los suficientes recursos o se ha descuidado con esta parte de las artes. Se han descuidado mucho. Deberían dar más recursos. Ahí tenemos un montón de instituciones que tienen que ver con el arte y con la cultura. Debería estar permanentemente lleno todos esos espacios de gente
tanto creadores como público, en los museos, en las salas de teatro, en las salas de conciertos, en las exposiciones, en los espectáculos de danza. Pues a la gente le gusta. Y le gusta bueno, desde el desconocimiento. Y a veces a la gente no le gusta porque no lo ha conocido. Pero por supuesto, hay que ponerlo en contacto con eso. En cada barrio de esta ciudad de Santo Domingo y otras ciudades, debería haber un teatro para que la gente desarrolle sus actividades ahí. Los grupos de teatro que no pueden presentarse en las grandes salas porque se presenten ahí. Y eso podría ser fomentado desde el Estado. Claro que sí. ¿Qué le gusta más al dominicano que ve estas obras, la tragedia, el drama, la comedia? ¿Qué le gusta más? La gente le gusta más la comedia, porque somos un país deprimido. Además dicen que la vida es una comedia. La vida es un carnaval. Exactamente. Sí, sí, claro que sí. La gente le gusta reírse porque eso lo hace sentir vivo. El llorar ya es otro nivel, que también es una forma de gozar. Sí, Por naturalmente. supuesto que sí. Yo represento a un personaje en escena trágico y lloro. ¿Y la catarsis se produce a partir de dónde? De la contemplación de la obra desde el público. Y ahí también lloran conmigo y ellos también están disfrutando. ¿Pueden vivir los actores dominicanos de lo que se les paga en esas presentaciones, en esas compañías? ¿Puede dedicarse a vivir de eso? La pregunta es, y perdona, pregunta sobre pregunta, ¿qué es vivir? Bueno, dedicarse exclusivamente a eso y que le paguen nada más por eso. Bueno, yo, por ejemplo, periodista. Sí, yo lo hago también. A mí me pagan. Sí, y yo uno digo puede la mayoría. vivir dignamente, sí. Ahora, de ahí a tener otros recursos, desde la jipetocracia, por ejemplo, ya ahí es medio complicado. Hay quienes también se meten en esos líos y salen a flote, pero sí se puede vivir, claro que sí. Se puede vivir. Se puede vivir. Sí, sí, porque uno se dedica a hacer muchas cosas. Sí, actúa, en mi caso dirijo, imparto docencia, puedo dar una asesoría. Si alguien quiere mejorar su forma de desplazarse de un espacio con un buen léxico, hablando bien, pues yo también eso lo hago y me pagan por eso, claro que sí. Bueno, pero es como decimos. En el caso suyo, usted porque es multifacético. Bueno. Usted es un políglota de las artes. Vamos a decir. En este caso. Sí, sí, pero se puede. ¿Cómo llegar a la mayoría de la ciudadanía, a la mayoría de los jovencitos? Porque, por ejemplo, en cualquier joven de cualquier barrio o de cualquier campo puede haber un talento. Pero por supuesto que sí. Hace un tiempo, no sé cuántos años, más de 20 años, aquí empezó a desarrollarse más bien, un proyecto interesantísimo que se llamó Sembrando Teatro. ¿Sí? Sí. Y se llevó, era para abarcar la República Dominicana completa. Y se enviaba un profesor, director, a cada una de las provincias a impartir un taller de 9 meses, todos los fines de semana. Y al final de eso, el resultado tenía que ser una obra con talento de esas provincias. Claro que hay, mucho talento hay, por supuesto que sí. Otra vez volvemos a lo mismo. Hay que incentivar a la gente y eso se incentiva con recursos, tanto económicos, por supuesto que sí, como recursos materiales, infraestructura, tener un teatro ahí donde la gente vaya. Usted dentro de su biografía figura que estudió teatro, dirección teatral en Bulgaria. Sí, en principio yo me fui becado a Rusia, okay, la antigua Unión Soviética, pero luego pasaron algunas cosas ahí y me trasladé a Bulgaria. Y en Bulgaria concluí mis estudios. ¿De teatro? De teatro, por supuesto que sí. Porque usted se fue de aquí ya a estudiar a la antigua Unión Soviética, eso mismo también. Exactamente. Yo era actor
Sí, lo sigo siendo, por supuesto, pero en ese momento yo era actor y decidí ser director. Y qué mejor escuela que la escuela de los rusos. Sí, Por supuesto que sí. Es Stanislavski, claro. el maestro por excelencia que transformó la escena mundial a principios del siglo XX con su Teatro del Arte en Moscú. Una maravilla. Y yo dije, qué mejor que ir a la fuente, donde está la verdad. Ahí me fui. ¿No? Y además, la trayectoria de ellos no es solamente en eso, sino en la literatura. No, en todo, claro que en sí. todo. Claro. En el ballet, el Porque- famoso ballet Bolshoi. Así mismo, ellos son grandes en arte. Muy Grandes grandes. en arte. Y lo siguen siendo. Y lo siguen siendo. Porque no fue simplemente desde la Unión Soviética, desde No, antes. no, ellos se mantienen. Sí, eso es. Se han Eso mantenido es una siempre. tradición de creadores. En cada casa en Rusia hay un piano. Sí. Y la gente, lo normal es que haya una chica ahí que estudia piano. Sí. Y claro que sí, tienen una vasta cultura musical. Pero también en teatro, en literatura, en poesía. ¿Y por qué no podemos llegar nosotros a un momento donde, bueno, vamos a suponer que no en cada casa, pero por lo menos en una parte de las casas, Cada 10 casas. cada 10 casas, tengamos un piano, una guitarra, un violín, o qué sé yo? Lo que más fácil nos encontramos aquí es una tambora o una güira. Eso es lo más común. Pero podríamos aspirar a más. Sí, por supuesto que sí. Se puede. Pero hay que invertir mucho. Hay que invertir, claro que sí. Hay que invertir. Es que es tan caro eso. Y los instrumentos musicales son caros, carísimos, claro que sí. Digo, tampoco es que yo quiero estudiar violín y voy a comprar un Stradivarius de, qué sé yo, Sí. $50,000, que no sé cuánto. Tampoco así. Sí, pero tenemos, por ejemplo, la ley de cine que exonera de impuestos una serie de cosas. ¿Podríamos exonerar de impuestos la mayoría o la gran mayoría de los instrumentos musicales? Si hay voluntad política, sí. Claro que se puede. Esa sería una buena Pero por supuesto. opción. Claro. Liberar de impuestos todo lo que sea instrumentos musicales. Por ejemplo, claro que sí que se puede. Una persona que quiere estudiar piano, sí, empiezan en la escuela elemental de música, para decir un espacio, en la Elila Mena, ellos tienen su instrumento allá, pero esos instrumentos es para todos. Lo ideal es que el que está estudiando piano tenga un piano en su casa para que pueda practicar, porque se requiere de muchas horas de práctica, muchas, para destacarse, por supuesto, no como hobby, para destacarse. O el que estudia violín. También, claro que sí. Cualquier tipo de música. Sí, en el conservatorio se han hecho O el que campañas. estudia guitarra, te dan guitarra clásica, normal, pero tú tienes que importar una guitarra que te cuesta, qué sé yo, una suma extraordinaria, Sí, y ya sí. tienes que pagar impuestos por eso. Lo ideal sería que el Estado le facilite eso a la gente, porque nosotros no somos un país rico, nosotros somos un país de escasos recursos. Entonces, una persona que quiera ser músico y que necesite un oboe, un fagot, por ejemplo, Por favor. que eso cuesta carísimo. ¿Dónde lo consigue? ¿Cómo lo consigue? Tiene que hacer de tripas corazón. Podríamos decir, en el caso, por ejemplo, de usted, ¿cuánto tiempo lleva ejerciendo en la escuela de arte? En la Escuela Nacional de Arte Dramático yo estoy desde el 2008. Desde el 2008. Sí, impartiendo la... Eso indica que muchos de los actores actuales han pasado por sus manos. Oh, claro que sí. Claro que sí. Hay unos que andan por ahí, tanto haciendo teatro y haciendo cine. Haciendo teatro y haciendo Sí, cine. claro. Parece ser que el cine le da más. Eso hay que ver. Presupuestos hay. ¿Cuánto le pagan? ¿Cómo le pagan? Por ejemplo, yo participé en una película haciendo un personaje breve Ujú. y creo que fueron algo así como $3,000 que me pagaron.
con el descuento. O sea que yo recibí como 2.600 pesos por un día de rodaje. Eso no es dinero. Yo pagué muchísimo en taxi. Así no. Así no se vale. No, entonces no. Existe la ley, pero ¿se aplica eso? No. ¿O no será que la mayoría de los beneficios se quedan en otro lado? Se quedan por ahí desviados, por supuesto. No realmente en la mayoría de los actores. Que le paguen a los actores como debe ser. Lo justo. Hay una tablilla que tiene sus tarifas. Y los actores deberían de conocerla bien. Ahora hay un problema ahí, profesor. Algunos pagan hasta por salir. Pero por supuesto que sí. Otra vez caemos en la democratización de la actuación. Cualquiera es actor. Y ahí no es así. Por ejemplo, una vez me eligieron en un casting para un anuncio, que eso es también una forma de uno trabajar. Un anuncio publicitario de una cementera. Pero vieron que yo era actor, de verdad, y no quisieron pagarme lo justo. Y dijeron, buscaron, este me sale muy caro. Y sí, exactamente. Y seguro consiguieron a alguien que le dieron 2.000 pesos y se acabó. Que después yo lo dije, pero mira, ese iba a ser yo. Mira mi personaje ahí. Ay, por Dios. Ese iba a ser yo. Ese iba a ser yo. Bueno, profesor, la verdad es que ha sido grato conversar con usted y con toda esa experiencia que usted tiene y explorar un poco este mundo de las artes en República Dominicana. Le agradezco que haya aceptado nuestra invitación. Pero gracias a usted que gentilmente me hizo la invitación. Bueno, la idea de este espacio es precisamente eso, hablar un poco de cultura, de literatura, de arte, de historia, de todo eso que tradicionalmente no lo vemos en la televisión normalmente. Es cierto. Esto es con quién hablamos y los amables telespectadores nos vemos la semana que viene.